Buenas tardes. Hola. Hola, ingeniero. Vamos a empezar la clase. Me pueden escuchar bien, ¿verdad? Hoy nos toca ver un poquito más sobre lo que es los elementos básicos para poder trabajar en la shell de Linux. Nos tocaría trabajar el tema del concepto de variable. Esto ya lo han visto mucho en programación, pero ahora lo vamos a readecuar un poquito a lo que es la shell de Linux, ¿ya? Primero, quiero que sepan que en Linux realmente no existe tipos de variables. Quiere decir que todas las variables son tipo cadena, básicamente, ¿ya? Entonces no hay float, no hay integer. Uno define la variable simplemente poniéndole un nombre y asignándole un valor con el símbolo igual. ¿Listo? Entonces, con esa aclaración, recordarles que la variable es fundamental para el almacenamiento de datos a la hora de trabajar algoritmos y por esa razón tenemos que ver cómo se la utiliza en la shell, ¿ya? Normalmente, si hablamos de un valor que nace con cierto constante, ¿cierto? Y durante el programa o el script jamás cambia de valor, estamos hablando en el fondo de lo que es una constante, ¿sí? Entonces, las constantes son en realidad elementos que almacenan datos y estos datos que almacenan jamás cambian de valor a lo largo del script o a lo largo del programa. Aquí, por ejemplo, este elemento se llama pi y está asignándole este valor y se entiende que este valor no va a cambiar durante el programa porque no hay otro valor posible para el pi, ¿verdad? Este tipo de valores, ¿no? Que no cambian a lo largo del programa, se los debe poner con un nombre, como estamos viendo ahí, pero también esto es conocido con el nombre de una constante, ¿sí? En el fondo, en programación, utilizamos constantes para referenciar a valores ya conocidos o que ya no se van a mover, ¿no? Y utilizamos, por otro lado, las variables cuando necesitamos que un elemento nazca con un valor, pero luego a lo largo del algoritmo ese valor se va transformando en alguna otra cosa o algún resultado de repente. ¿Listo? Entonces, normalmente algunos no hacen diferenciación entre las que es una constante y una variable, pero lo más correcto es pensar que la constante, como este ejemplo, es un tipo especial de variable, ¿ya? El término variable significa que cambia a lo largo del programa, ¿no? Que el valor que almacena va a ir cambiando, ¿sí? Eso es básicamente el concepto genérico, ¿ya? Entonces, cuando construimos algoritmos o programas, normalmente lo hacemos en función a tres componentes, ¿verdad? A lo que va a ser la entrada, ¿no es cierto? ¿Qué datos de entrada necesita el algoritmo? ¿Qué va a ser la salida? Y acá adentro normalmente decimos que va el proceso o las acciones que hay que hacer, la secuencia de acciones para resolver el problema, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos en qué se va a poner las entradas, pues la respuesta es justamente en las variables, ¿no? Aquí va la entrada, ¿no? Ya sabemos que las entradas del algoritmo van en variables y por acá van a ir la salida. Y la salida también va a ir en variables porque cualquier cálculo lo almaceno en alguna variable, ¿no? Entonces el concepto de entradas y salidas está asociado a alguna variable. Y obviamente en el proceso, para conseguir el resultado que quiere en la salida, va a haber también el uso de variables. Entonces están por todas partes en el algoritmo, ¿no? El uso de variables, ¿ok? Bueno, acá vamos a recordar que la asignación de una variable es simplemente con el símbolo igual. Nótese, por favor, que el símbolo igual va pegadito del nombre de la variable y el valor que le va a almacenar, ¿sí? Ahora, al igual que en programación básica, cuando vamos a asignarle a una variable un valor tipo cadena, lo más recomendable es que encerremos en doble comillas ese valor como está haciendo en este ejemplo. ¿Listo? Entonces acá vemos doble comilla para encerrar el valor que va a almacenar en esta variable, ¿no? Aparte, fíjense que tiene un espacio la cadena. Entonces la única forma de que el espacio no lo malinterprete Linux, porque acuérdense que los espacios son separadores, ¿no? Es encerrándolo en doble comilla. Cuando está en doble comilla, Linux no va a ver este espacio como separador dentro del comando, ¿sí? Sino más bien lo va a ver como parte de la cadena en la cual está
referenciando las dobles comillas que vemos acá, ¿no? Ahora, los nombres de variable pueden ser lo que tú gustes, recomendable usar puras minúsculas, porque acá en Linux hay diferencia entre mayúscula y minúscula, ¿no? Entonces, mejor uso todo minúscula para evitarme esos problemitas de que referencio mal una variable. El error más común viene por acá, sí o sí, fíjense, pegado van los tres elementos. Nombre de variable igual valor de la variable, todo pegadito. Si aquí me mete un espacio o acá, no lo va a reconocer de la misma forma Linux. Entonces, hay que tener cuidado en las asignaciones de pegar todo como lo estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces, las variables normalmente las utilizamos mucho con algunas expresiones matemáticas o expresiones de comparación, ¿sí? Acá, por ejemplo, si estamos hablando de las operaciones básicas de lo que es dentro del manejo de variables, podemos indicar la asignación, ¿sí? Que ya lo vimos en el anterior ejemplo, es simplemente con el símbolo igual. Están las operaciones aritméticas para las operaciones básicas, ¿no es cierto? Suma, recta, ¿sí? Los operadores relacionales para lo que son comparaciones, como estamos viendo en este ejemplo, ¿sí? 100 mayor que 50, el operador de comparación mayor, ¿sí? Y los operadores lógicos o operadores booleanos, ¿no? Que están viniendo ya del álgebra de Boole, el AND, el OR, que también se pueden utilizar aquí en la Che, ¿ya? Entonces veamos algunos de estos ejemplos un poquito más desglosados. La asignación, estamos recalcando por aquí, no olviden, miren, acá por ejemplo no hay un espacio, por favor corrijo acá, ¿sí? No debe haber este espacio porque si no, esta asignación va a estar incorrecta, ¿sí? Esta asignación es correcta, no hay espacio, y por acá también es correcta, ¿sí? Fíjense que el nombre de la variable nunca lleva espacios. Las variables son una sola palabra, ¿ok? Otros detalles, miren, acá está asignando como cadena, ¿sí? Por eso lo han cerrado en doble comilla. Otro detalle, el peso, la clase anterior ya vimos que el peso sí se interpreta dentro de la doble comilla en Linux, ¿no? Entonces, acá por ejemplo dice que nombre AP va a valer Juan, pero luego va a pegar, ¿qué cosa? Peso, apellido. Entonces, después del peso debe haber un nombre de variable. Entonces, Linux va a agarrar y va a decir, hay que ir a buscar qué valor está almacenando la variable apellido. Cuando vea ese símbolo, va a ir a buscar. Y aquí, como ven, apellido vale Pérez, ¿no es cierto? Entonces, nombre AP va a decir Juan Pérez, pero va a decir todo pegadito, ¿no? Va a estar así, ¿sí? Juan Pérez. No va a haber espacio, va a estar todo pegadito. ¿Por qué? Porque así hemos hecho la concatenada. En realidad aquí lo que está haciendo es concatenar o pegar a Juan la cadena apellido. Entonces va a quedar de esa manera. Es decir, todo pegadito como estás viendo acá. Juan Pérez. De repente no era lo que se quería, ¿no? Pero así está quedando según esta instrucción. Si queríamos un espacio acá, después de Juan, acá también debería haber puesto un espacio para que se inserte acá el espacio. Acá vemos un ejemplo de cómo está asignando un valor numérico, ¿sí? Acá le está asignando un valor tipo real con el punto decimal, enteros, ¿sí? De repente este puede ser un entero también porque es el 0, ¿ya? Acá se está corrigiendo un poquito, dice Juan espacio Pérez, ¿no es cierto? Está aquí el nombre, espacio, apellido, y así va a tener la variable nombre. Entonces, cuando muestre en pantalla el valor de la variable nombre, porque aquí dice mostrar en pantalla nombre, va a salir en pantalla Juan Pérez, ¿no es cierto? Así como lo estás viendo, Juan espacio Pérez. ¿Por qué? Porque este comando hecho muestra cosas en pantalla y aquí le está diciendo peso y lo que se espera que haya a continuación es el nombre de una variable y justamente esta variable se llama nombre y está almacenando Juan Pérez. Entonces aquí hemos visto un resumen de, pues, de lo que son ejemplos de asignación de las variables para cadenas, para números, y estamos viendo que es muy importante a las cadenas encerrarlas en doble comilla para poder hacer cosas como esta, ¿no? Como poner un espacio, por ejemplo,
al medio de la cadena para que se pueda incrustar y no me ocasione error. Si no hubiera usado aquí la doble comilla, Linux hubiera dicho, bueno, a nombre ponerle Juan, luego hubiera pillado el espacio y te hubiera dicho que hay un error ahí en la asignación porque tienes el espacio, ¿no? Y eso le está diciendo separación. Y como no entiende que esperes, pues ahí empiezan los problemas, ¿ya? Entonces la regla básica es cadenas entre doble comillas, ¿listo? Y por acá hemos recordado un poquito el uso del peso también, ¿no? Que ya lo estuvimos viendo en la clase anterior. Otra vez, operaciones aritméticas enteras se las puede hacer con el peso doble paréntesis. Esto también lo estamos recordando porque va a ser muy útil en programación, ¿sí? Acá está poniendo un ejemplo en el cual dice la variable edad vale 21, peso vale 51, entonces la variable doble va a ser el valor calculado de la variable edad multiplicado por 2. Edad vale 21 por 2, serían 42. Para mí doble debería valer 42 y esto es lo que hace. Acuérdense que el peso delante de esta palabra va a referenciarla como si fuera variable y Linux va a ir a buscar para arriba que está almacenando esa variable y como la encuentra acá, el 21 viene por aquí y lo multiplica por 2. ¿Listo? También recordarles que esa es completamente equivalente, esta de acá, a que hubiéramos escrito de esta manera, ¿sí? Doble igual a peso, doble paréntesis, y adentro, miren, edad multiplicado por 2. Fíjate que dentro del doble paréntesis no le estoy poniendo el peso. El peso, muy bien, porque no es necesario, ¿sí? Entonces son equivalentes, ambas van a funcionar perfectamente en Linux, ¿ya? Porque dentro del doble paréntesis no es necesario. Ahora, aquí, en esta instrucción que vemos más abajo, ¿sí? Acá vemos que dice hecho peso doble. Aquí sí es importante el peso, porque le está diciendo a Linux mostrar en pantalla el valor almacenado por la variable doble, ¿sí? Esto es, miren, acá lo vamos a anotar así, ¿sí? Completamente diferente a que hubieras escrito hecho doble, ¿sí? Entonces, estoy tratando de que vean la relación. ¿Por qué el segundo no es equivalente? ¿Sí? Acá vamos a poner unas flechitas. Miren, de aquí a aquí sí es equivalente, pero acá yo digo que esto no es equivalente. Ahora la pregunta es ¿por qué no son equivalentes y por qué aquí sí? En el 1 les ayudo. El primero sí es equivalente porque dentro del doble peso no necesitas referenciar las variables con peso. Se supone que son variables. Pero aquí, ¿por qué no es equivalente? Porque la salida en pantalla no es lo mismo. Acá le estoy diciendo mostrar el valor de la variable doble, y doble vale 42, ¿verdad? Aquí, ¿qué le estoy diciendo? Mostrar en pantalla doble. Entonces, acá en pantalla va a salir la palabra doble, ¿sí? Esto va a mostrar la palabra doble en pantalla, porque no tiene el peso, ¿sí? Sin embargo, aquí va a mostrar el valor que almacena la variable doble, ¿no? Entonces, de esa manera ya tenemos acá un buen ejemplo de cómo las variables se están manejando a través de peso y a veces puedo obviarlo. Algunos dicen, no, mejor siempre lo pongo. Sí, para no olvidar, tal vez es buena idea siempre ponerlo, ¿ya? Acá estamos viendo otra operación aritmética. La variable doble la está dividiendo entre el 3 y acá obviamente esto va a ser un valor en punto real, ¿no? Si tú dividieras la cantidad que era 42 dividido entre el 3, te va a dar con decimales, pero lo que va a salir en pantalla no es con decimales, por si acaso, va a salir con entero. ¿Por qué? Porque aquí dice operaciones aritméticas enteras. Entonces, de este ejercicio de acá, lo que tenemos que rescatar nosotros es la alerta de que muestra, ¿sí? En este caso, 42, la variable doble iba por 42 dividido entre el 3. Vamos a calcularlo para que yo les diga exactamente cómo va. 42 entre el 3. ¿Sí da exacto? Ay, mal ejemplo. Bueno, 42, sí.
sí da exacto, no me había dado cuenta que daba exacto, pero de todas maneras, aquí le vamos a poner el ejemplo abajo, me hubiera gustado que este sea, pero bueno, muestra el 14, que es un número entero y no me sirve para el ejemplo. Vamos a usar otro ejemplo acá, ¿sí? Hecho, por ejemplo, peso, no, primero calculemos, digámosle X igual a peso doble paréntesis, y allá vamos a poner, por decirte 4 dividido entre el 3, ¿no? Entonces, doble paréntesis, y esto va a mostrar en pantalla cuánto es 4 dividido entre el 3, de a 1, punto 3, punto 3, punto 3, ¿verdad? ¿Sí? El resultado de X, ¿sí? Acá lo vamos a anotar así. El resultado es 1.3333, ¿no? Ahora, pues muestra en pantalla, no muestra, me refiero no muestra la parte decimal, es decir, que el 1.333 hasta el infinito no lo va a mostrar así, y es justamente la razón del ejemplo, ¿ya? Muestra en pantalla solamente la parte entera, entonces muestra en pantalla solamente el 1, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el peso, doble paréntesis, solo puede hacer operaciones aritméticas enteras, ¿ya? Entonces, acá creo que es mejor poner, vamos a corregir un poquito, no le voy a poner muestra, sino le voy a poner X vale 1, ¿sí? Pues pierde la parte decimal. Esto le llamamos truncamiento, ¿sí? Truncamiento, ¿no? Pierde la parte decimal, ¿ok? Lo voy a acomodar ahí para que sea fuerte. Listo. Entonces, con eso no van a olvidar lo que está sucediendo con el peso doble paréntesis. Es muy útil en algoritmia, rara vez lo utilizamos para hacer operaciones realmente de cálculo. Normalmente utilizamos para hacer incrementos, disminuciones, cálculos de residuos, etcétera, ¿sí? Entonces, por esa razón, no se lo ocupa mucho para ese tipo de operaciones y tampoco se lo necesita, pero existen otros comandos de Linux. Si averiguan en Fedora, seguramente van a encontrar que hay otro comando que hace operaciones aritméticas en punto real, ¿sí? Pero este es el que a mí me interesa por ahora que conozcamos. ¿Ok? Bueno, esta es la parte que se van a notar, ¿sí? En lo que son operaciones aritméticas, miren los operadores que pueden utilizar. El símbolo igual, aquí voy a corregir, el símbolo igual es la asignación, ¿sí? La asignación es con el doble igual, ¿ok? Ahí le vamos a corregir, no sé qué pasó ahí con el dedito. La asignación es con el símbolo igual, ¿ok? Ahí voy a corregir para que no tomen en cuenta esto, ¿ok? La sustracción con el símbolo menos, la multiplicación con el producto, ¿sí? La división con la barrita de división de siempre, módulo o resto con la porcentual, ¿sí? Y bueno, aquí lo que falta es la adición, ¿sí? La adición se hace con el símbolo más. Entonces no hay mucho que aprender por ahí. De repente es como que repetitivo a veces las cosas, ¿no? El símbolo más, entonces, que van a ocupar va a ser siempre para lo que es adición, ¿sí? O la suma, ¿no? Adición o suma, ¿sí? Entonces, ese es para corregir un poquito el error que había por acá. Entonces, no hay mucho por acá que podamos recalcar, solamente el hecho de que se aprendan los símbolos. En este caso, el único de repente nuevo es el porcentual, porque dice que saca el modulado de un valor, de una división. El modulado es el residuo o resto de una operación de división, ¿sí? Si, por ejemplo, tenés un 5 dividido entre el 3, ¿no? Si hacemos esa división, ¿de a cuánto da 5 dividido entre el 3? Da de a 1, 1 por 3 es 3, y me sobra 2, ¿verdad? Entonces, justamente ese 2 que sobra es lo que nosotros llamamos el residuo o el resto de la operación
y eso es lo que devuelve el porcentual, ¿sí? El porcentual o el modulador, ¿ok? Entonces se utiliza mucho eso también en programación. Ok, vamos a ver unos ejemplos ahora en la terminal para que esto quede más entendible. Voy a ir a PuTTY. Acá en PuTTY vamos a hacer un clear. Las letras están un poco pequeñitas. Otra vez olvidé modificar el tipo de letra. Vamos a un minuto cambiar acá, un poquito más grande. Listo, entonces ya está mejor, ¿no? Bien, entonces acá vamos a ver. Voy a utilizar unas variables. Por ejemplo, val igual a 50. Estoy asignando, ¿sí? Do igual a 3. Estoy asignando valores. Entonces ahora voy a empezar a probar las operaciones aritméticas que habíamos mencionado. Miren, por ejemplo, res, que se iguala peso, doble paréntesis, 50 dividido en, perdón, ahí vamos a usar las variables. Val dividido entre do, ¿sí? Ahí está. Miren, a res le estoy asignando el cálculo, ¿sí? Pero ahora para mostrar en pantalla ese resultado, voy a decir hecho res. Entonces me está diciendo que 50 dividido entre el 3, si ustedes se fijan, debe ser 16 punto algo, ¿no? En este caso no, ha perdido la colita de la parte decimal y es porque solo hace operaciones enteras. Un poquito más complicado, por ejemplo, que yo diga TMP, otra variable, igual a peso, doble paréntesis, y ahí miren, val elevado, si no me equivoco, esa es la potencia, elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos a intentar ver si lo reconoció. Hecho peso TMP. Entonces, el val varía 50, ¿sí? 50 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Es mucho mayor, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, el símbolo de potencia que siempre hemos utilizado era el piquito, ¿no? Entonces, eso no lo está representando, no representa la potencia, ¿ya? Entonces, normalmente las potencias que yo hago, las hago duplicadas, ¿sí? Así, de esta manera. Ay, ay, ay. Siempre revisen, a eso me iba, ¿sí? Siempre revisen que el símbolo que están utilizando sea el correcto, para que no haya error. La potencia se utiliza mucho con el gorrito. Otra forma de usar potencia es decirle doble asterisco. Entonces ahí le dicen, por ejemplo, doble asterisco va a ser la potencia. Entonces ahora vamos a averiguar si lo hace. Si no, sería simplemente multiplicarlo doblemente, ¿no? Ahí está el TMP, entonces 5 por 5, 25, ese sí ya lo ha hecho, ¿no? Entonces, fíjense que lo normal es que esperáramos esto, pero en realidad el símbolo de doble potencia es este, ¿sí? El doble asterisco. Creo que ese no está en la ayuda, lo pueden anotar, por favor, que es también el símbolo de potencia que se utiliza. Entonces, ¿qué es la recomendación? A veces nos olvidamos del símbolo y tú puedes salir de la duda probando en la terminal si ese símbolo realmente está haciendo lo que debería hacer. Lo pruebas con cualquier valor que te ocurra y vas a darte cuenta si hace o no hace el trabajo. Ahora podemos probar también el otro que es muy útil. Puedo decir, por ejemplo, res1, esa ya es otra variable, igual a peso, doble paréntesis, y miren, por ejemplo, 5 modulado con 2. Obviamente ya lo hicimos y sabemos que el modulado es 1. Entonces ahora voy a verificar que se esté haciendo como yo espero. Res1, el nombre de la variable es res1. Entonces te está devolviendo 1, significa que el modulado está trabajando perfectamente. Ahora, dentro, sí, voy a hacer una más, dentro del doble paréntesis, puedes hacer un montón de operaciones con muchos operadores. Miren, por ejemplo, puedo decir val dividido entre do, y esto, por ejemplo, ser una expresión individual, ¿no? Todo esto, una cosa, y le digo, todo esto, ¿sí? Le he multiplicado el producto, ¿sí? Por 3, miren, y si quiero hacer más operaciones, lo voy a aumentar otro paréntesis para encerrar eso, y le puedo decir ahora, otro operador que no hemos usado, más un 5, por decirte, no, más res1, ¿sí? Ahí está.
Entonces, puede ir tan elaborado como tú quieras, puedes usar más paréntesis adentro para que la evaluación sea de acuerdo a la prioridad que indiques en los paréntesis, ¿no? Aquí tenemos los que abren, ahí está, entonces, y los dos que cierran para este lado también, ¿no? Entonces, de todas maneras, si hay error en los paréntesis, también te va a avisar Linux. Mostremos el valor de res 2. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un error en mi comando, lo voy a arreglar, hecho, ¿sí? Y dice que es 4.9. Entonces, puedes hacer las evaluaciones que sean necesarias, ¿no? Dentro de la expresión peso doble paréntesis, ¿ok? Vámonos ahora otra vez a Linux. Ok, vamos a continuar. Ahora, para manejo de variables, en lo que es tema de operaciones aritméticas, usamos el peso doble paréntesis. Pero ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que hacer operaciones de comparación? Este comando hay que anotarlo, ¿sí? Ese es un nuevo comando, que en este caso le vamos a llamar comando test, ¿sí? Es uno de los últimos que vamos a ver. Este es muy útil para nosotros porque lo vamos a ocupar mucho para hacer comparaciones. En los algoritmos todo el tiempo hacemos comparaciones. Entonces, si quiero preguntar si algo es igual a otro, una variable es igual a otra, voy a usar test. Si quiero averiguar si un archivo existe o no, voy a utilizar test. Si quiero comparar si una cadena es diferente de otra cadena, voy a usar test. Entonces, el test me ayuda a hacer comparaciones para ficheros, variables numéricas y variables tipo cadena. Puntualmente, esos tres tipos de comparaciones puedo hacer a través de test. En este primer grupo vamos a hacer algunas comparaciones con test para ficheros. Test es un comando de Linux que si lo ven en la ENMAN les va a decir que tiene este formato. Va el comando test, luego va una opción y luego va un nombre de un fichero. Ahora, el comando es test de testeo, ¿sí? Pero las opciones que puedes utilizar para manipular o para averiguar el estado de algún fichero son diversas. Acá vemos algunos ejemplos que he escogido de los más usados. Por ejemplo, la opción "-f" va a preguntar si el archivo es regular. Un archivo regular es un archivo texto, ¿ya? Con la opción "-c" va a ver si el archivo existe, ¿sí? Es decir, que cuando barras test con "-e" a un nombre de fichero, el comando te va a averiguar si existe o no el fichero. Este te va a decir si el fichero es una carpeta, este te va a decir si el fichero tiene un tamaño mayor que 0, ¿no? Y este te va a decir si el fichero tiene permiso de lectura, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de hacer algunos ejercicios con test utilizando ficheros. Solamente me voy a enmarcar en estas opciones del comando. Si ustedes entran al man del comando test, van a encontrar que hay pues un montón, ¿ya? Entonces ahorita para la derecha primero y a este lado vamos a probar los comandos. Muy bien. Vamos a minimizar un poquito y ahora sí, limpio la pantalla. Y empezamos primero creando unos ficheros de prueba. Touch, por ejemplo, voy a poner arch1.txt, ahí está un archivo vacío. Luego puedo decir, por ejemplo, ls.barra, ¿sí? Que liste todo lo que tengo en mi directorio actual y que lo envíe al archivo. Le vamos a decir lista.txt. ¿Sí? Estoy creando dos ficheros. El primero era archivo vacío, porque lo creo con touch y ahí se queda vacío. Y este segundo va a tener la lista que tengo en mi ruta actual y lo va a enviar a este fichero. Yo puedo ver el contenido con cat, ¿no? Cat, por ejemplo, arch1.txt va a mostrar vacío, ¿sí? No hay nada. Pero yo espero que muestre algo, ¿no? txt, me equivoqué de comando, ¿sí? Cat, ¿no? Cat, lista.txt. Entonces, fíjate que este archivo lista sí tiene información. Entonces, tengo un archivo vacío y otro que tiene información. Entonces, voy a empezar a probar ahora los comandos, ¿sí? Ok, otra vez. Vamos a probarlo. Acá, primero el archivo vacío y luego
el archivo que tiene información. Otra vez lo voy a mostrar para que se vea mejor. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahora empecemos a probar las opciones con test. Miren, yo puedo escribir acá test, ese es el comando, y ahora va una opción. Averigüemos si el archivo es vacío, ¿ya? Y la opción -S te dice que si el archivo tiene un tamaño mayor que 0. Entonces, si no tiene el tamaño mayor que 0, quiere decir que tiene algo de información. Vamos a empezar con el vacío primero. Test -S, y el archivo vacío era arch1.txt. Listo. Cuando le di Enter, Linux lo ha hecho. Lo que no me está es mostrando en pantalla el resultado de ese comando. Yo quiero averiguar si el resultado del test fue falso o verdadero. Entonces voy a usar esta estrategia. Miren, esto también hay que anotar. Hecho, peso, símbolo de interrogación. ¿Sí? Eso le va a decir a Linux, mostrar en pantalla el resultado del comando anterior. ¿Sí? Entonces va a capturar el resultado del comando que está encima. Al Enter, ahí está. La salida en pantalla es 1. Y por ahora vamos a entender lo siguiente. En Linux, ¿no es cierto? En Linux el valor del 0 significa verdadero. ¿Ya? Entonces de repente eso hay que anotarlo, ¿sí? El 0 significa verdad. Y el distinto de 0, pongámoslo así, ¿sí? Igual a 0. Distinto de 0 es que a veces no siempre sale 1 como han salido ahora, a veces sale 255, entonces pongamos distinto de 0, significa falso. Entonces, ¿qué ha hecho Linux? Me dice de que es falso que el archivo arch1 no sea, su tamaño no sea mayor que 0. Miren, la opción -S dice el archivo tiene tamaño mayor que 0. Entonces, ¿qué me está diciendo? El archivo arch1 tiene tamaño mayor que 0, me está diciendo falso. Y claro, el archivo arch1 es vacío, por lo tanto, su tamaño no es mayor que 0. Fíjate que me retornó 1, por lo tanto es falso. Falso que tiene tamaño mayor que 0. Pero probemos ahora para el archivo que sí tenía información, que era el otro, ¿sí? Voy a hacer el mismo test, pero ahora para el archivo lista.txt. Lo mismo, no muestra nada, pero vamos a averiguar el resultado de ese comando, otra vez con hecho, peso, con símbolo de admiración. Al Enter me dice 0. ¿Qué me está diciendo? Es verdadero que el archivo lista.txt tiene tamaño mayor que 0. Y claro, porque este archivo sí tiene información que estamos viendo por acá, ¿no? Entonces, para eso fueron creados esos comandos, ¿ya? O esas opciones en el comando test, para poder testear si existe el archivo. Vamos a inventarnos un nombre de archivo, por ejemplo, miren, test -e de existir, y ahí le voy a poner algo que yo sé que no tengo, por ejemplo, xyz.lst. No existe ese fichero, ¿sí? Le voy a dar Enter y vamos a averiguar cuál fue el resultado de ese comando con el peso símbolo de interrogación. Dice 1. Entonces, le he preguntado, ¿existe el archivo xyz.lst? Y él me ha dicho falso, no existe. Y es verdad. Si te fijas, esta era la lista que teníamos y no existía ese fichero. Entonces, test para ficheros útil, ¿no? Entonces ya tienen ese comando para, pues, manipular a los ficheros o averiguar el estado en que se encuentran. Ya ustedes entran al man y revisan que hay más opciones que las que estoy mostrando en esta pantallita, ¿ok? Vámonos ahora al siguiente. Vamos a limpiar un poquito. Ok. Veamos el siguiente que dice para hacer comparaciones de cadena. Podemos utilizar también tests, ¿no? Pero las comparaciones las vamos a hacer, dice, en este formato. Escribimos test, la primer cadena, ojo que hay espacio ahí, luego el operador de comparación y luego la segunda cadena. Entonces, ese es el formato en el cual hay que escribir. Entonces, no es lo mismo que cuando usábamos ficheros. Ahora, si vamos a trabajar con cadenas, aquí que yo puedo hacer y decir,
Primero tendría que saber cuáles son los operadores de comparación. Ahí me dice que tengo que usar un operador. Bueno, ojo que esto que estamos viendo es para cadenas, no es para números, ¿ya? Entonces veamos primero los operadores que están acá. Los operadores de comparación que podemos utilizar, ¿sí? Aquí están, vamos a marcar, ¿sí? La igualdad y el distinto. Son los dos operadores de comparación de cadena que utilizamos normalmente, ¿ya? Entonces, algo que deben notar es que con el símbolo igual asignamos valores a las variables. Y también con el símbolo igual comparo valores de variables. ¿No es cierto? Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo diferencio asignar y comparar? Es que no son de la misma forma, ¿sí? Bien, si ya sabemos que es el mismo, miren este ejemplo. Acá. Dice, testear si la variable A es igual a la variable B. Ahora, noten por favor que acá hay un espacio y también acá, ¿sí? Delante y después del símbolo igual hay un espacio, ¿ok? Eso hay que notarlo ya nomás para poder trabajar, ¿listo? Entonces, si no hay ese espacio, no se puede trabajar, ¿ya? No se puede comparar, me refiero, ¿sí? Sin embargo, la asignación, fíjense, no hay espacio y no hay espacio. Entonces, diferente asignar que comparar, ¿ya? Entonces, hecha esa aclaración, veamos aquí unos ejemplos, ¿sí? Aquí voy a limpiar pantalla. Veamos unas variables que puedo utilizar. Por ejemplo, A igual a, otras variables. Out igual a Juan Pérez. ¿Sí? TMP igual a... Ahora, la pregunta es, quiero averiguar si son iguales. Entonces, vamos. Test, ¿sí? Estoy diciendo test, primer variable. Peso out. Voy a averiguar si es igual a peso TMP. Ahí está. ¿Qué me está faltando aquí? A ver, tengo test, peso out, igual a peso TMP. Dice demasiados argumentos. Me está faltando alguna operación, pero déjenme revisar qué ha pasado acá. Tengo AUX y TMP. Bueno, esto debería funcionar porque estamos comparando a las dos variables. Vamos a ver en el MAN cuál puede ser mi error. Miren, estoy utilizando la comparación acá, tal cual me indicaban, pero me está diciendo que hay un error porque dice demasiados argumentos. Entonces, ¿No lo que sería yo el voy a espacio, hacer... ingeniera? ¿Perdón? No sería el espacio, ingeniera, porque a mí me salió. Le quité los espacios. Sí, es que las comparaciones, según la regla y la norma, es justamente con el espacio. Yo voy a hacer lo que él dijo y vamos a comparar. Miren, él dice así, ¿sí? Ahí. Ahora, no te puede decir bien a ti y a mí no, ¿verdad? Quiero que vean cómo él está al haber pegado bueno, haber sacado los espacios, ahora dice, ¿no? Quiere hacer como que Pérez es igual a Juan, ¿sí? Y se esperaba un operador binario, ¿no? Entonces voy a revisar en el MAN cómo es la forma correcta de poner esto, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice este MAN. MAN test, ¿sí? Entonces estoy buscando operaciones de comparación de tipo cadena, ¿ya? Entonces voy a poner atención en el punto en que hable de cadenas, aquí. Ok, acá dice, por ejemplo, menos n, ¿sí? Si la cadena es mayor que el 0, menos z, si la cadena es, si la longitud de cadena es 0, o sea, estas opciones sirven para medir el tamaño de cadena, ¿no? Pero ahora viene esta, dice cadena 1, cadena 2, ¿sí? Está comparando a las dos cadenas. El man me está diciendo que yo he hecho todo bien, pero acá afuera me está saliendo mal.
Y ahora yo creo que estamos dormidos y por eso no entendemos qué está pasando, ¿sí? Miren, esto fue lo que yo hice. Y yo recuerdo que les había comentado que hay mucho lío en Linux con los espacios, ¿sí? Hay mucho problema con estos espacios. De hecho, este ejemplo no es igual a este. Aquí no veo ningún espacio, aquí tampoco, y parece que le funcionó bien porque si no me hubiera dicho. Ahora acá yo puse este espacio y cuando hago lo mismo me está molestando. Entonces, recordando un poquito los percances que me dan los espacios, me voy a agarrar y voy a decir, bueno, no quiere porque tal vez tiene problemas con el espacio que hay dentro del valor de AUX, ¿no? Y ahora, ahí va, ¿sí? Es decir, que estoy respetando el espacio que hay delante y después del símbolo de comparación. Eso lo estoy respetando. Pero la variable la estoy encerrando con doble comilla. ¿Ya? Entonces, ahora me parece que Linux ya no tendría que reclamar, pero bueno, vamos a ver. ¿Sí? Ahora, ya no reclamo, pero hay que ver qué hizo el trabajo. Entonces, hecho, peso, símbolo de admiración. A ver, AUX y TMP, ¿son iguales o no son iguales? ¿Qué dice? Son iguales. A ver, vamos a ver qué dice Linux. ¿Qué dijo Linux? ¿Falso o verdadero? Él dice falso. Falso. Acuérdense que el 0 es verdadero. Muy bien. Ahora, ¿por qué me dice Linux que es falso? ¿Son o no son iguales AUX y TMP? No son iguales porque Juan es con mayúsculas, ¿sabes? Muy bien. Uno. Juan está con J mayúscula en AUX y con J minúscula en TMP, y esa es la razón por la cual no son iguales. Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta. Miren, si yo hubiera querido que sean iguales realmente, hubiera tenido que poner a Juan en la cadena, acá, ¿sí? La J tendría que haber sido mayúscula, ¿no? Ahora él me dice, es falso. Quiere decir que, pues, no son iguales. La otra comparación que pudiera hacer, dice, es del distinto, ¿no? Ese viene con el símbolo de admiración para abajo y el símbolo igual. Y al enter, otra vez cometí el mismo error, ¿no? Tengo que encerrar en doble comilla porque tienen espacios. Y tal vez mejor siempre encerraré en doble comilla para comparar cadenas para evitarme problemas. Ahora, debe ser falso o verdad. AUX distinto de TMP, falso o verdadero. 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 Lo opuesto tendría que ser, ¿no? Entonces, en este caso, le decimos que me dé cuál fue el resultado del comando anterior. Dice que es 0, entonces quiere decir que AUX es diferente de TMP. Y ahí está mostrando también eso Linux, ¿no? Entonces, este ejemplo, anótenselo, ya a veces, pues, nos olvidamos de este conceptito del igual, y miren que no nos ayuda mucho, ¿no? A entender qué es lo que está sucediendo con ese mensaje. Pero, pues, hay error, obviamente, en la orden, y por eso está rebotando, ¿ya? Voy a aumentar luego un ejemplo acá, para ponerlo con espacio también, para que quede mejor. Bien, entonces volvámonos a nuestro tutor. Voy a seguir trabajando por acá. Bueno, ya hemos visto para cadenas, ahora nos toca ver las cosas con números. Y este también nos ocasiona dolor de cabeza porque acá les cuento que siempre se olvidan que para comparaciones numéricas no puedes utilizar ya el igual ni el símbolo el símbolo de admiración que cierra con el igual tampoco. No puedes utilizar esos operadores para numéricas. En numéricas, las comparaciones las hacemos a través de esas expresiones que están indicadas acá. Hay más expresiones, por cierto, en el MAN lo van a ver. La igualdad lo hacemos con menos EQ, distinto, menos not EQ, mayor, menos greater than, viene de las palabras en inglés, por cierto, mayor o igual, greater than an EQ, ¿sí? Menor es less than, ¿sí? Menor o igual es less than an EQ, ¿no? Menor o igual en inglés, ¿sí? Menor en inglés, mayor o igual, ¿sí? Mayor, no es igual, ¿sí? Y es igual.
¿no? Entonces, esto sería en realidad las expresiones con las cuales comparamos y no lo hacemos con el igual ni el distinto que ya hemos visto en cadenas, porque si no, no se entiende, ¿ya? Entonces, acá vemos un ejemplo que está igual que la cadena, simplemente la comparación se realiza a través de una pequeña expresión que pareciera que fuera una opción de comando, ¿sí? Pero está indicando en el lado izquierdo el primer elemento y en el derecho del operador el segundo elemento. Prácticamente menos EQ está haciendo de operador de comparación, ¿sí? En este caso no habría mucho que explicar, solamente que habría que hacer las pruebas, nada más. Miren, voy a limpiar pantalla ahora y vamos a empezar a trabajar variables. X, por ejemplo, 10, Y igual a 100, y acá le puedo decir test, ¿sí? Peso Y menos GT greater than, mayor que peso X. Peso Y es mayor que peso X, verdadero, ¿sí? Veamos el resultado de ese comando con hecho, símbolo de admiración o de interrogación, 0. El Y que vale 100, 100 es mayor que el 10, ¿verdad? Entonces retornó verdadero, ¿no? Entonces de esa manera, por ejemplo, acá podría decirle EQ, ¿sí? Si Y es igual a X, entonces reviso que Y no es igual a X, esto debe retornar falso, ahí lo ven, retornó 1 de falso, ¿listo? Entonces, eso es todo en los operadores también numéricos. Ahora en el MAN, para que no tengan que aprenderse de memoria, ¿sí? MAN test, perdón, ahí fíjense en la parte donde dice descripción, vamos a ir avanzando hasta encontrar a donde habla de operadores de operaciones de comparación de numéricas enteras. Las numéricas enteras se traducen en inglés con la palabra integer, ¿sí? Integer le decimos, pero cuando hablamos de entero, hablamos de integer o integer. Cuando hablamos de cadena, hablamos de string, ¿ya? Es para que lo puedan encontrar. Y cuando hablamos de archivo, en el MAN vas a encontrarlo con la palabra clave, ¿sí? File, ¿sí? Entonces, vamos a poner otro tono porque se puso de otro color. Ok. ¿Listo? Entonces, detallito importante a tomar en cuenta, ¿no es cierto? Esas palabras claves para encontrar las cosas dentro del MAN. Aquí voy a ir subiendo un poquito. Ahí habla de expresión, ya. Acá quiero que entiendan que cuando está hablando de esta expresión menos A, en realidad se refiere al AND lógico, ¿sí? Eso ahorita lo vamos a probar un poquito. El menos A es el booleano del AND y el menos O el booleano del OR, ¿sí? Ahí está. Luego acá te está hablando también del string, miren. También el string, comparaciones de cadena, se pueden hacer a través de estas opciones para saber si la cadena tiene longitud mayor que 0, etcétera. Aquí vemos las comparaciones con cadenas, ¿sí? Igualdad, distinto. Y luego dice íntegro, ¿no? Entonces aquí está mostrando comparaciones con entero. Nuevamente es importante recordar que tiene espacio por acá y también por acá, ¿sí? Entonces, si no olvidas, se va a pegar toda la expresión en algo raro, ¿no? Y bueno, con eso ya tendríamos un barrido genérico, ¿sí? Miren, un montón, ¿sí? De lo que son el test, utilizando para ficheros y variables tipo cadena o numéricas. Bien, con eso ya podremos irnos a recordar un poquito cómo son los operadores booleanos. Acuérdense que estamos hablando del AND y del OR principalmente, ¿sí? El AND, si hablamos de que tenemos solamente dos premisas, dice que para que retorne verdadero, ¿sí? Para que la salida sea verdadera, todas las premisas deben ser verdaderas, ¿no? No sé si ya están recordando, a mí me la un poquito, ¿no? El AND, para que retorne verdadero, todas deben ser verdaderas, ¿sí? Entonces ahí está el AND. Y lo demás es falso, ¿sí? El OR booleano dice, ¿no? Suficiente que una sea verdadera para que sea verdades, ¿no? Entonces yo puedo ir por ahí.
Suficiente que una sea verdadera para que retorne verdadero. Caso contrario, retorna falso, ¿no? Y el not, que es la negación, invierte, ¿no? Si la premisa es verdadera, la convierte en falsa. Ahora, si la premisa es falsa, la convierte en verdadera, ¿no? Entonces, los operadores booleanos se utilizan mucho para hacer comparaciones también o para hacer preguntas, ¿no? Dentro del algoritmo, ¿no? Entonces, normalmente surge la necesidad de utilizarlos cuando tienes situaciones como esta, ¿no? Dices, bueno, para que se haga tal cosa debe ser X mayor que el 3, dicen, ¿no? Pero también debe cumplir que Y sea mayor que 10. Entonces tú dices, para que el algoritmo funcione debe cumplir ambas, sí o sí ambas deben cumplir. Si me estás diciendo que ambas tienen que cumplir, me estás hablando del AND, ¿sí? El AND dice que ambas deben cumplir para que retorne verdad. Entonces, yo, si estoy esperando que sí o sí ambas preguntas me retornen verdadero, entonces yo así puedo utilizar un AND. Ahora, si me dicen, de estas dos cosas, ¿sí? T igual, T mayor que 20, ¿sí? Y otra que diga S mayor que 10, ¿no? Entonces, si yo te doy una situación en la que te digo, ¿ok? Que suficiente que uno de estos retorne verdadero para que la instrucción retorne verdadero. Entonces, cuando tú tienes que hacer en el algoritmo dos preguntas para lograr hacer un paso a continuación, no las podés poner las dos preguntas así, sueltas, en el rombo de pregunta. No pueden estar así sueltas. Sí o sí, si has hecho dos preguntas o has hecho más de una sola, estás necesitando utilizar ya sea el AND, ¿sí? O el OR. Y ahora la pregunta es, ¿cuál de estos dos voy a utilizar? Si voy a usar un AND o voy a usar un OR. El AND se utiliza cuando tú requieres de que cumpla esta condición y también cumpla esta. Que cumpla todo para que sea verdad. O puedes utilizar el OR cuando tú dices suficiente que una de las condiciones cumpla para que retorne verdadero. Entonces, si esto es verdad, ya está bien, entra. Si esto es verdad, ya está bien, entra. Entonces, uno de estos o los dos deben cumplir para que el algoritmo o la instrucción retorne verdadero, ¿no? Entonces, recuerden por favor que el AND, el OR lo ocupamos normalmente para, a ver, vamos a decir, para juntar, para poder reunir dos preguntas independientes, porque no pueden estar sueltas. Sí o sí tienen que ir con un A o con un OR, porque si no, no se puede llevar a código. ¿Listo? Entonces, esa es la necesidad de los operadores lógicos booleanos dentro de lo que son el armado de preguntas dentro del script. ¿Ya? Acá hay algunos ejemplos para resumir esta parte. Sí, acá está la variable X, la variable Y aquí dice, ¿no? Testear si la variable X es igual a Y, and, dice, ¿no? La variable Y es igual a 0, dice, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Cuándo utilizamos el AND? El AND lo utilizamos cuando tienes esta necesidad de unir una pregunta con otra y que requieres que ambas cumplan para que el algoritmo continúe para adelante. Y el OR, por lo contrario, lo utilizas, ¿no es cierto?, cuando requieres de que una de las dos preguntas sea verdadera para poder continuar adelante. ¿Ya? Entonces, eso por favor lo repasan de la álgebra de Boole, que está también en las diapositivas, para que lo vayan medio memorizando, porque se utiliza muchas veces. No olviden que el símbolo del AND es menos A y el símbolo del OR es menos O. ¿Ya? Para que no lo confundan. Yo hace un momento lo escribí, pero fue para que lo tengan claro a qué me refería. Ahora, la negación también es posible con el símbolo de admiración para abajo. Ese es capaz de hacer negación de una expresión o de una premisa. ¿Ya? Entonces, todos estos, fíjense, funcionan con test. ¿Ya? Con test, entonces la única forma de preguntar en el algoritmo va a ser con el comando test. ¿Listo?
Ya sé que me he extendido, pero vale la pena que esto lo tengamos claro porque a lo largo de lo que vamos a seguir trabajando hay un montón de variables que hay que saberlas manipular y saberlas trabajar, ¿ya? Bueno, estos cuadritos evaluativos hay que rellenar. Yo voy a rellenar algunos. El que ustedes me digan, seleccionen uno que no le entiendan y yo lo voy a rellenar. Pero el objetivo de este cuadrito es completar. Fíjense que en el primer cuadrito dice nombre, valor, ¿no? Y en nombre hay que poner el nombre de la variable que represente mejor al valor que está a la derecha. Y por acá abajo dice, ejemplo de expresión, diga el resultado de la expresión. Hay que resolver estas operaciones booleanas y poner si resultan falso o verdadero. Vamos con el primero. ¿Cuál de estos quieren que lo resuelva? 1, sí, tenemos este que es el 1, el 2 y el 3 y el 4. ¿Cuál de los, son 5 en realidad, ¿sí? ¿Cuál de estos quieren que lo resuelva yo? El 1. El 1 es igual Juan Pérez. Bueno, Juan Pérez es la variable, ¿no? La variable es Juan Pérez. Entonces, hay que ponerle un nombre de variable. Bueno, yo le pondría, puede ser nombre simplemente, o nom directamente. ¿Sí? Todo minúscula es mejor siempre. Nombre. ¿Sí? Entonces, le estoy poniendo esa variable que diga nombre. Entonces, cuando yo vea ese nombre de variable, voy a acordarme que está almacenando el nombre de algo. ¿No es cierto? Ahí sería el nombre de la variable. ¿Ok? Y en el segundo cuadrito, Edad sería el último. ¿cuál del segundo cuadrito? El primer cuadrito, el último sería edad. Entonces, Sí, puede ser la edad, el último, porque es un número entero, ¿no? Puede ser edad, o puedes inventarte también y decir, como no estoy relacionando con nada, bueno, debe ser un valor que se está utilizando. Puede ser también así, un X. Significa que es una variable cualquiera. Normalmente tratamos de darle a las variables nombres que indiquen qué están almacenando. Entonces, fíjate que para aquí ponerle nombre a Juan Pérez fue más fácil porque yo me doy cuenta que es un nombre de persona, ¿sí? Pero aquí cuando veo este número 28 puede ser la edad de alguien, puede ser los primeros dígitos de su carnet, puede ser su nota de examen, no sé, puede ser muchas cosas. Entonces, también se puede estilar a poner una X, que es una letra, para identificar a esa variable. ¿Listo? Edad también está bien porque en este punto desconocemos de qué naturaleza son las variables. ¿Ok? Vamos con el segundo cuadrito. ¿Cuál de las operaciones booleanas quieren que la resuelva? el primero igual. El primero. Fíjate que este estaba muy fácil porque dice falso. El primero ya está hecho, ¿no? Falso, ¿sí? Falso, Pues, and falso. sí, Falso y el segundo. falso, falso, ¿verdad? Entonces ahí no hay duda. ¿Cuál sería el otro? Ese 3 igual a 3. Ya, ¿sí? Le vamos a hacer una flechita para que esté claro. Él quiere que resuelva este. Va a hacer aquí. Y voy a empezar. Resultado de cada comparación. Dice, 3 igual a 3. ¿Es falso o verdadero que 3 es igual a 3? Eso es verdad, ¿cierto? Ahora tiene el AND. Yo lo voy a escribir. No debería, solo es para que lo vean ustedes. ¿Sí? AND. Y luego dice 5 mayor que el 4. ¿Es falso o verdadero? Verdadero. Verdad. Entonces ya está. ¿Verdad o verdad? ¿Qué me dice uno? El AND, si todo es verdad, ¿qué retorna? Es verdad. Perfecto, es verdad. Entonces la respuesta para este ejercicio es que verdad. Y lo mismo hay que hacer en el recto para que se vayan a acostumbrar. En algoritmia sencilla, rara vez hacemos este tipo de cosas tan elaboradas. Normalmente las preguntas que hacemos en algoritmia solamente son una, ¿sí? Casi nunca armamos estas combinaciones con AR o AND o OR. Generalmente lo trabajamos solamente de una, pero hay que saber porque en algún momento tal vez lo necesites, ¿ya? Entonces, de esa manera van determinando el valor de verdad de las demás
Por ejemplo, de acá es un poco distinta. 5 mayor que el 2 es verdadero, pero aquí está negando lo verdadero y por lo tanto el resultado ahí va a ser falso. ¿Sí? Pero es porque, si bien la comparación fue verdadera, el not que está negando toda la precondición lo está convirtiendo en falso. ¿Sí? Entonces, lo opuesto. La negación hace que tenga el valor opuesto. ¿Sí? Entonces, como es o falso o verdadero, el opuesto puede ser solamente una de ellas, pero no debería haber duda por ahí. ¿Ok? Bien, con eso ya hemos concluido lo que son el día de hoy. Como ven, hemos avanzado un poquito, que son las variables, ¿ya? Recomendable que el día jueves avancen con el siguiente, ¿sí? El día jueves ya toca otro tema que no está relacionado con variables, pero ustedes tienen que ir avanzando a la par de mí, ¿ya? El video de ahora lo voy a colgar en internet, seguramente antes de las 8, porque el otro grupo la ocupa para los martes. Y el día jueves, al mediodía, si bien no nos vamos a ver al final de la tarde, por favor, tipo 7 de la noche, 7:30, no, 8, ¿para qué voy a mentir? Tipo 8:30 va a estar ya el video del día jueves. Pasa que lo hago con el otro grupo, ¿ya? En realidad, todos los temas tienen un video de apoyo, pero trato de que participen más como hoy día, porque de esa forma van notando esos detalles, ¿no? El que me digas una solución a un problema y no haya funcionado es muy bueno, porque no te vas a olvidar por qué no funcionó tu idea, ¿cierto? Entonces, esa es la idea de hacer las prácticas en línea, ¿ya? Y obviamente que puedan hacerlo con Termux, si no tienes computadora para practicar en la terminal, lo hagas a través de Termux, ¿ya? ¿Hay alguna preguntita? Voy a revisar el chat. Yo tengo una ingeniera, un problema, no pregunta. Dime. Esa vez que usted dijo de que vayan formando grupos, dio plazo para que podamos mandarle al correo los nombres del grupo. Bueno, yo le mandé un mensaje al correo diciendo que lo podía hacer solo, bueno, que yo lo iba a hacer solo. Ya. Y el día martes le pregunté a usted si yo podía hacerlo el grupo solo y usted me dijo que necesitaba de un grupo siempre. Entonces, ese mismo día yo No. conseguí un grupo. Perdón, no. Puedes hacerlo solo. Es Sí. recomendable hacerlo con alguien, pero si no quieren, lo pueden hacer solo, ¿ya? Ah, claro, y resulta que ese mismo día que usted me dijo eso, yo me conseguí un grupo ese mismo rato que le pregunté si podía hacerlo solo. ¿Pero ese grupo se ha registrado? Sí, se registró, pero ya mandaron mi nombre incluso, pero ¿qué va a pasar con el correo que yo le mandé diciéndole que lo iba a hacer solo? Porque usted me respondió que yo ya tengo un grupo. En sí estaría como registrado en dos grupos, uno solo y el otro grupal. Me voy a fijar con Dori porque no debería haberme dejado el sistema registrar en dos grupos a una persona. De todas maneras me voy a fijar porque tú eras el único que pidió hacerlo solo. Entonces, la condición es de que sean de tu mismo grupo, ¿no? Materia, ¿ok? Porque con lo del grupo de la noche no te puedo mezclar, ¿me entiendes? Sí. Para hacer los grupos. Entonces, me fijo y en realidad te devolví un correo, ¿no es cierto?, donde te decía tu código de grupo, ¿ya? Entonces, yo me voy a fijar y te voy a retornar igual ahí, ¿sí? La respuesta, porque te quedarías con el código del grupo que dices que te ha inscrito. El código que te mandé estaría anulado, tendría que anularse, ¿entiendes? Ah, bueno, entonces con mi Al grupo final de la nomás. tarde, ¿sí? Y ahí ya le digo, ¿ya? Bueno, ingeniera, gracias. No sé si hay alguna otra cosita. Los proyectos, vayan andando, ¿sí? Con los proyectos. Tienen que aprovechar de que ahorita no están en exámenes para tener el tiempo. Es sentándose, chicos. Sentándose a investigar. Como es proyecto, acá está el espíritu de ustedes de investigar y buscar
Y el anterior semestre, como les digo, en Sistemas 1 me sorprendieron con las cosas que encontraron. Siempre hay cosas que se pueden aprender, que no están en la clase, y que en el proyecto puede plantear, y es lo bueno que tienen, ¿cierto? Entonces, les recomiendo que vayan de una vez trabajando en ello, ¿ya? Listo, entonces, no hay problema si ya está registrado en otro grupo, lo voy a anular el suyo y va a quedarse en el otro, pero igual por correo se lo voy a responder, ¿ya? Faltan algunos, sí, porque yo me fijé que no estaban completos. Hay algunos que todavía no han mandado su grupo. Quiero que entiendan que si van a aprender la materia es haciendo el proyecto, ¿ya? No es lo mismo mirar o observar que hacer, porque los problemas que yo tengo no los vas a tener tú, y los problemas que te van a aparecer a ti no me están apareciendo a mí. Entonces, el tema del proyecto es, yo construyo y voy solucionando los problemas para lograr construir el proyecto, ¿ya? En realidad ustedes tienen que buscar por ustedes la solución, buscar por acá. Sé que va a haber algunos fracasos, porque así es, sí, así es cuando estamos aprendiendo, pero en la medida que practiquen, van a poder acostumbrarse a esa práctica, ¿ya? Ese es el objetivo del proyecto, que ustedes aprendan haciendo. Tiene por eso una ponderación también bastante alta, ¿sí? Bueno, entonces con eso nos veríamos el próximo martes, pero el jueves les voy a hacer acuerdo del video para que puedan utilizar. Se los voy a mandar al WhatsApp, ¿ya? No sé si alguien me estaba hablando. Sí, soy Yuleni, del proyecto, el inciso I, no lo entiendo muy bien. Ahorita lo puedo abrir. Dice crear 5 usuarios con el grupo de trabajo del inciso B, dice. Ya. Del inciso. Eso puedes hacerlo por comandos o con el escritorio. Si estás instalando el servidor y le has instalado el escritorio, en el panel de control que trae, fíjate que hay una opción que dice usuarios. Ahí puedes crear usuarios y también se pueden crear grupos de trabajo, ¿ya? Entonces ahí puntualmente te lo voy a explicar un minuto. Quiero abrirlo para leer el mismo enunciado de tal manera de que no estemos hablando de cosas diferentes, ¿sí? Proyectos instructivos, debe estar acá. Y me debes estar hablando del inciso. ¿Qué inciso me hablabas? El I. Ah, ya. Comparto la pantalla, entonces, aquí. De este me está hablando, ¿sí? Dice crear 5 usuarios con el grupo de trabajo del inciso. Ah, bueno, está referenciando mal. Aquí el inciso está referenciando mal. Es el inciso H, ¿ya? H. El anterior. Es que aquí en el H te dijo, cree un grupo de trabajo llamado SIS 52. ¿Listo? Entonces, primero acá, esto se hace con comando. Lo hemos hecho en alguna clase, yo recuerdo que salió ese comando. Grow at, ¿sí? Investigan ese comando, todo con minúscula, pero crea grupos de trabajo. ¿No? Por ejemplo, un grupo de trabajo puede ser los de FAR 156 del grupo del mediodía, y otro grupo de trabajo puede ser los FAR 156 y 8 del grupo de la noche, ¿no es cierto? Entonces los grupos de trabajo son esos, ¿ya? Ese código que les mandé a ustedes, por ejemplo, al correo, ese puede ser un grupo de trabajo también, por si acaso, ¿ya? Entonces aquí me gustaría más que pongan el código, ¿no? De grupo, ¿sí? Que su grupo de trabajo tenga el código de grupo que les he pasado por WhatsApp, por correo, ¿sí? Entonces, de repente ahí se entiende mejor el concepto del grupo de trabajo, ¿ya? Entonces, usan un comando o utilizan el escritorio para encontrar pues la opción para crear grupos de trabajo. Una vez que has hecho eso, recién vas a poder crear usuarios, porque los usuarios se crean para un grupo de trabajo
o para pertenecer a más de uno. Un usuario en realidad puede pertenecer a muchos grupos de trabajo, ¿ya? Entonces, normalmente para crear usuarios podemos usar el programa del escritorio que justamente se llama usuarios o el comando user add, ¿sí? Este comando de Linux lo que hace es crear grupos de trabajo, ¿ya? Entonces, user, ok. Entonces, eso sería Julian, ¿ya? Entonces, eso es lo que, a eso se refiere, ¿ok? Ya. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Ingeniera, sobre el proyecto, tengo unas dudas. Para subirlo, o sea, solo en diapositiva, algún video o otra. Depende del grupo. El anterior semestre han subido videos y a mí solo me han mandado el enlace de YouTube para que no recarguen porque es muy grande. Me mandan el enlace de YouTube en la plataforma, ¿sí? Donde dice subir, mandan simplemente un archivo donde está, un archivo de texto puede ser, donde está el enlace de YouTube para que yo acceda directamente a ese video, ¿ya? Y si lo hacen en PowerPoint también, lo cargan el PowerPoint, si lo cargan comprimido lo va a cargar más rápido, ¿ya? Es que a veces, como es tan largo el proceso, puede ser que el PowerPoint se sobrecargue con algunas imágenes y se hace pesadito. Entonces, comprimido lo mandan, ¿sí? Depende del grupo. En realidad, miren, no sé, en productos de oficina han visto, ¿verdad? Un montón de aplicaciones para este tipo de producciones. Puede ser video, puede ser Prezi, puede ser diapositivas de PowerPoint, incluso Word puede servir con tal que tenga un formato formal, ¿sí? Formal significa de que tenga, miren, esta apariencia. En Word tiene que tener una apariencia de título, ¿sí? Índice, miren, todo enumerado, ¿sí? Y por si acaso Word soporta crear índice automáticamente, entonces, pero eso ya lo han visto en productos de oficina, ¿no? Ahorita no tengo a la mano un documento formal, pero un documento formal de Word debe tener su índice automático, quiere decir que si yo aumento más subtítulos acá con un enter, automáticamente se aumentan en el índice y las páginas se están actualizando también, ¿ya? Otra cosita es el tema de los pues márgenes, el tema de que debe estar alineado, ¿sí? Errores ortográficos, como acá, por ejemplo, esto me agarraron por ahí, ¿sí? Errores de, no sé, ortográficos, de contexto, o sea, bien editadito, ¿listo? La cosa es que si es un Word, debe ser el documento, estar listo para imprimir. Tiene que hacerle una vista preliminar y si está listo para imprimir, yo lo voy a poder leer elegantemente, ¿sí? Entonces, pero lo voy a hacer digitalmente, ¿no? Ahora, como les digo, ahí alguien del grupo debe de saber algo de productos de oficina y que se encargue, pues, ¿no? De preparar documento bonito, y alguien también tiene que encargarse de ir documentando. Normalmente los que se preocupan de armar el proyecto no les interesa al final cómo hicieron cada paso, ¿no? Les interesa que funcionó y listo. Entonces alguien tiene que ir rastreando, ¿no? Hemos hecho esto vamos a poner, esto se va a armar, y alguien tiene que ir preocupándose de ponerlo bonito. Esa es la idea de que armen el grupo. Y obviamente el que está mirando, rastreando, documentando, también está aprendiendo, ¿cierto? Y el que va a documentar, pues lo va a ver todo también y va a poder preguntar por qué hicieron esto y también va a aprender. Entonces cada uno va buscando su línea, ¿ya? Y por último les digo, a veces alguien no sabe mucho la materia y dice, no, que no entra al grupo porque no sabe, pero de repente ayuda, ¿sí? Nos ayuda con internet, tiene computadora y bueno, cuando hay un problema, un error, ayuda a encontrar solución, nos da ideas, o sea, está presente, ¿no? Entonces hay que valorar que en el grupo unos trabajan un poquito más, pero no lograrán terminar el trabajo si los otros no han ayudado con su granito de arena. Eso hay que considerar, por eso es recomendable que trabajen en grupo para que valoren el esfuerzo que hacen algunos, que al final les beneficia a todos porque logran un mejor trabajo en equipo, ¿ya?
Entonces ese es el espíritu del trabajo de equipo. Por eso le digo, no le va a afectar a la nota aunque no quiera hacerlo en grupo, pero es mucho mejor hacerlo así, ¿ya? No sé si hay alguna preguntita más. Méndez, te respondí, ¿verdad? La pregunta. Abierta. Sí, ingeniera, gracias. Muy Sí, bien. ingeniera, gracias. Y en caso que lo subamos en diapositiva para la exposición de la diapositiva, nomás vamos a explicarlo, vamos a exponerlo. Ya, eso es buena aclaración, porque lo mismo en sistemas operativos 1 les pedí. Miren, el documento que presentan tiene que ser tan completo que yo diga, este grupo sí lo hizo. Es decir, no me lo resuman, pónganmelo completo. Error que encontraron, deben documentar. Por decirte que quisiste actualizar el sistema operativo, te salió un error, lo solucionaste, tenés que documentar. ¿Sí? Tiene que estar ahí, que te salió ese error y que lo solucionaste así. Porque eso me está diciendo a mí lo que yo no pude ver cuando construiste el proyecto, ¿ya? Entonces, ese es el documento a cargar en la plataforma, ¿ya? Número 2, si has hecho una presentación así, bien completita, como un libro, básicamente, ¿ya? Tú tienes que preparar de esa una resumida para el Día de la Defensa, porque el Día de la Defensa, lamentablemente, no tengo una tante para que me defiendan el trabajo. Tengo pocos minutos. ¿En cuánto tiempo les doy a cada grupo? Normalmente 20 minutos. 20 minutos al grupo y 10 minutos para preguntar al que yo vea conveniente. Alguna rara vez me puedo ir hasta 40 minutos. ¿No es cierto que las tesis las exponen en 40 minutos? ¿No? Y de ahí les preguntan para completar la hora. Más o menos esto es parecido porque es algo que tú construiste y ahora defiendes. Significa que en pocos minutos tú me dices lo que yo ya sé que tú has hecho, pero es netamente para que me demuestres tu grado de expresión, o sea, que lo expreses verbalmente, ¿ya? Ahora, no me tienes que mostrar todo el proceso de construcción. Ahí viene la habilidad de ustedes. Tienen que trabajar en qué me van a mostrar ese día de la exposición, porque una cosa es el trabajo que presentaste escrito. Obviamente lo voy a leer, voy a hacer mis notas para ver qué te voy a preguntar de ahí. Y otro es lo que tú vas a mostrar. Y cuando tú muestras, tratas de vender tu producto. Quiere decir, lucirte. Tienes que mostrarme lo más importante. No me importa mucho que tuviste que hacer, por decirte, meter el flash para bootear tal vez, ¿no? Tal vez en una diapositiva digas los pasos, ¿no? Se booteó del flash, se configuró la BIOS, pero no dice que configuraste en la BIOS, solamente lo mencionas, ¿no? En una ficha resumen y lo vas explicando. Gráficamente puedes tener no sé, una foto tal vez de lo que hiciste con tu grupo, de repente algunos de ahí en la foto, y tú hablas en el contexto, ¿ya? Entonces, no me vayan a mostrar el mismo documento que envían, porque el que envían es completo, es como tu bitácora. Esto dice, profesora, como usted no me vio, ahí le estoy entregando. Y el día de la defensa, tienes que tratar de lucir lo mejor de tu trabajo. No me muestres cosas repetitivas, como por ejemplo el proceso de instalación de que te pregunta la hora, te pregunta esto, de repente te preguntó el root, tú pusiste la contraseña y luego te olvidaste, por ejemplo, la contraseña del root. Documentar que se olvidó la contraseña del root accidentalmente, pero lo arreglaste así. Eso puedes ponerle en la presentación, porque eso está diciendo, estos muchachos se han esforzado buscando solución a este problema que hubo. Ahora, si te pasó un problema y no supiste solucionarlo, no supiste qué era, y volviste a intentar el proyecto y ya no tuviste ese problema, pues no mencionas, ¿no? Porque nunca supiste la solución de ese problema, ¿sí? De repente pasó algo en la configuración de la instalación que no te diste cuenta y te ocasionas error, y pues no me puedes hablar de eso en la exposición porque no lo solucionaste. Obviamente, si tú me dices, me olvidé la contraseña del root, y yo te pregunto, ¿cómo lo solucionaste? Vas a decir, no sé, no me puedes decir no sé. Entonces, en la exposición, ustedes tratan de lucir lo mejor de su trabajo. ¿Cuál fue la mejor parte? ¿Sí? Si de repente configuraste algo que yo no pedí y que tú sabes que debe ir en un servidor, que investigaste, que te dijeron ponga en un servidor esto, entonces pónganlo, muéstrenlo ese día para que yo aprecie mejor el trabajo y el esfuerzo, ¿ya? Ese día se evalúa a cada persona y básicamente se evalúa en muy poco tiempo porque estoy tratando de detectar si saben o no el trabajo que hicieron.
¿Ya? ¿Ok? Entonces no se sorprendan a veces que a alguien no le pregunte, a veces se enojan, no me preguntó nada, pero si todo ya me preguntaste en el WhatsApp, te mandaste correos, ya de repente a veces ya me doy cuenta cómo han trabajado y tal vez ese día tengo muy pocas preguntas para esa persona. Si no te pregunto, no te preocupes, ¿ya? Te tienes que preocupar si te pregunté y no me pudiste responder la pregunta, ¿sí? Eso sí tiene que preocupar. ¿Listo? Ya, ok, entonces nos vemos el próximo martes. No se olviden el jueves descargar las cosas de internet y del proyecto espero que sigan investigando y sigan logrando sacar. Ya debería estar en proceso la instalación para que salten a configuración. ¿Ya? No se olviden de eso. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Chao, chao.